Mi abuela exigió que tuviera el hijo de mi abuelo, quien murió hace muchos años. Guardó su semen congelado durante 40 años y me dijo que debía embarazarme pronto, para no dejar morir su legado. Mi abuela siempre estuvo obsesionada con mi abuelo, que falleció antes de que yo naciera. Conservaba su ropa en el armario. Ponía un plato para él en la mesa. Hablaba con sus fotos como si todavía estuviera allí. Cuando era niña, me parecía hermoso cómo lo amaba. Decía que yo tenía sus ojos, sus manos, incluso su espíritu. Afirmaba que era más nieta de él que de cualquier otra persona, porque llevaba su esencia conmigo. Nunca entendí por qué me hacía sentar en su viejo sillón o usar sus gafas de lectura. Hasta que cumplí 18 años y me contó su plan. Me llevó al sótano, al congelador que siempre tenía prohibido abrir. Aquí solo hay hielo seco y el futuro de tu abuelo, dijo. 20 frascos con su semen, cuidadosamente almacenados. Dijo que había esperado el recipiente ideal, alguien con su misma sangre, joven, capaz de llevar la semilla correctamente. Él siempre quiso tener más hijos. Insistió. Vas a cumplir su sueño. Quedé horrorizada. Intenté huir, pero me sujetó por los hombros y repitió. ¿No lo entiendes? Solo tú puedes traerlo de vuelta. Tus óvulos con su semen son como resucitarlo. Me contó que ya tenía cita en una clínica de fertilidad, que no hacía preguntas y que la primera inseminación sería la semana siguiente. Corrí a contarles a mis padres, pero ya lo sabían. Era lo que él quería. Dijo mi madre sin atreverse a mirarme. Hice las maletas de noche, pero mi abuela ya había dejado mi coche sin batería y escondido las llaves. Intenté escapar a pie hacia la terminal de autobuses, pero mi padre me siguió en su camioneta y me trajo de vuelta. ¿Y a dónde vas a huir?, me preguntó. Tu abuela te encontrará donde sea. Llamé a la policía. Pero ¿cómo explicar todo esto sin parecer una loca? La operadora me sugirió terapia familiar. Intenté destruir el congelador, pero mi abuela ya había dispersado los frascos por la ciudad. Me mostró fotos de minibares en casas de amigas, cajas fuertes en bancos. Planeé esto durante 20 años, dijo. ¿De verdad creíste que todo estaría en un solo lugar? La clínica de fertilidad estaba en un centro comercial. Fui sola, decidida a contar todo, pero el médico era un viejo amigo suyo. Tu abuela me habló de tus miedos, dijo, tratando de tranquilizarme. Es normal estar nerviosa, pero la familia lo es todo. Me di cuenta de que ella había cerrado el cerco perfecto a mi alrededor. 3 días antes de la cita, fingí una crisis de apendicitis para terminar en el hospital, pero ella fue conmigo. Intenté hablar con las enfermeras, pero ella explicó que era solo ansiedad por querer embarazarme, y ellas le creyeron. Todas las salidas me llevaban de vuelta a ella. Me volví invisible para cualquiera que pudiera ayudarme. La noche antes de la consulta, apilé muebles contra la puerta de mi cuarto. Ella golpeó con fuerza, gritando que estaba haciendo esperar a mi abuelo. Oí que arrastraba algo pesado por el pasillo. Trajo el congelador portátil hasta mi puerta, llorando que las muestras se iban a descongelar si no salía pronto. 40 años cuidando esto, sollozaba. 40 años pagando almacenamiento, revisando la temperatura, protegiendo su futuro. ¿De verdad crees que vas a terminar con todo solo cerrando una puerta? Después de los golpes, escuché el sonido de un taladro. Estaba quitando la puerta de las bisagras mientras cantaba la canción favorita de mi abuelo. Intenté escapar por la ventana, pero ya la había sellado con tablas desde afuera mientras dormía. Mi cuarto se volvió una jaula. Mi celular se descargó y el cargador había desaparecido misteriosamente. Llevaba años planeándolo todo, y yo caí como una tonta. La puerta se vino abajo con un estruendo. Ella apareció con una jeringa y una hielera, con la bata manchada de no sé qué. Si no vas a la clínica, dijo con calma, lo haremos a la antigua. Tu abuelo nunca creyó en la medicina moderna, de todos modos. Detrás de ella, mis padres parecían zombis entrenados para nunca contradecirla. Intenté abrirme paso, pero mi padre me sujetó. Lloraba mientras me inmovilizaba. Déjala hacerlo, susurró. No va a parar. Nunca te dejará ir. Mi madre me ayudó a recostarme en la cama mientras mi abuela preparaba todo con la experiencia de quien lo ha hecho durante décadas. Fui enfermera antes de conocer a tu abuelo, dijo, cargando el semen descongelado en la jeringa. Puedo embarazarte con los ojos cerrados. Se acercaba como si todo aquello fuera un ritual. Tu abuelo fue el único hombre importante en mi vida. No voy a esperar más para cumplir su sueño. Me debatía, pero mis padres me sujetaban con fuerza. Mi abuela abrió mis piernas con una frialdad absurda.
Besó el frasco como si fuera una reliquia. Ahora estás volviendo a mí, mi amor. Colocó la jeringa entre mis piernas. Mi madre giró el rostro, pero no soltó mis tobillos. No sé exactamente cuánto tiempo estuve inconsciente. Lo último que recuerdo con claridad fue el forcejeo. Mi papá sujetándome mientras lloraba. Mi abuela rezando bajito como si eso fuera a justificar todo, y la sensación fría de algo tocando mi muslo, justo antes de que todo se volviera negro. Desperté en una cama que no reconocí. No era la mía. Estaba en la misma casa, sí, pero en otra habitación. Las paredes eran blancas, lisas, sin cuadros. Una silla, una lámpara de pie y una cámara en la esquina superior. Eso fue lo primero que vi cuando abrí los ojos. La cámara, apuntándome. Me quedé quieta. Ni siquiera traté de sentarme. Estaba adolorida entre las piernas y tenía la boca seca como papel. Alguien había puesto una botella de agua con un pitillo en la mesita al lado de la cama. Me la tomé entera. Minutos después, entró mi abuela. No tocó. No preguntó si podía pasar. Abrió la puerta con esa seguridad de quien cree que tiene derecho sobre todo. Sonrió como si nada, con esa sonrisa de siempre, la que usaba cuando me ofrecía pastel o cuando me decía que me abrigara más. Estaba vestida como si hubiera ido a misa. Pelo recogido, un suéter azul claro, los labios pintados de un color discreto. «Te dormiste mucho», me dijo, como si yo me hubiera desmayado por gusto. Pero ya pasó todo. Todo salió perfecto. No respondí. No sabía qué decir. Tenía miedo de preguntar. Pero ella igual lo dijo, sin que yo lo pidiera. La semilla fue plantada. Tu abuelo estaría orgulloso. No pude contener las náuseas. Me levanté de golpe y vomité en el suelo. No había comido nada, así que salió solo bilis. Ella no se movió. Me miró con una expresión neutra, como si fuera una reacción lógica, como si lo hubiera anticipado. Es normal, dijo. Tu cuerpo necesita adaptarse. Pronto te vas a sentir distinta, pero es parte del proceso. Lo importante es que fuiste elegida. Eso es un honor, un regalo. Me limpié la boca con la manga del pijama que me habían puesto. Era de algodón, gris claro. Olía a desinfectante. Las piernas me temblaban. La puerta seguía abierta detrás de ella. Pero no me atreví a correr. No solo por el dolor físico, sino porque intuía que alguien más estaba afuera, que no estaba sola, y la cámara me hacía sentir que ni siquiera tenía el derecho de pensar en voz alta. ¿Dónde está mi celular?, pregunté. La voz me salió débil. Guardado. Vas a tener tiempo para distraerte más adelante. Por ahora, necesitas descansar, comer bien, tomar tus vitaminas y, sobre todo, proteger lo que llevas dentro. Se refería al embarazo. Ya sin rodeos. Mi abuela, la misma mujer que me enseñó a bordar cuando era niña, la que me preparaba chocolate caliente cuando me enfermaba, ahora hablaba de un embarazo forzado como si fuera un proyecto familiar. Como si yo fuera una incubadora voluntaria de algo sagrado. Quise decirle que estaba enferma, que esto era ilegal, que la iba a denunciar, que iban a pagar por lo que hicieron, pero no me salieron las palabras. Me sentía atrapada dentro de mi propio cuerpo, y ella lo sabía. Lo vio en mis ojos. No gastes energía resistiéndote, dijo. Vas a ver cómo con el tiempo todo encaja. Las cosas importantes nunca se entienden al principio. Cerró la puerta con suavidad. Del otro lado escuché el sonido de una traba metálica. Me habían encerrado. Ya no era una habitación. Era una celda. Esa noche no dormí. No por decisión propia. A las 8 en punto, entró mi padre con una bandeja. En ella había una taza de infusión, algunas pastillas, una fruta cortada en trozos pequeños. No me miró a los ojos mientras me entregaba la bandeja. «Es para el bebé», dijo, con la voz ahogada. No quería tomar nada, pero no veía salida. Sabía que si me negaba, ellos tenían formas. Ya me lo habían demostrado, así que fingí tomarlo. Hice el gesto, esperé que se fuera, y luego escupí todo en una toalla que escondí bajo la cama. Pero a las 3 de la mañana, cuando abrí los ojos de nuevo, noté algo raro. No recordaba en qué momento me había quedado dormida. Ni siquiera recordaba haberme acostado. La toalla no estaba, tampoco la infusión. La cámara seguía ahí, encendida. Fue entonces que entendí. Ellos ya estaban un paso adelante. Siempre lo habían estado. Y yo ya no tenía control de nada. No me dejaban cerrar la puerta del baño, ni siquiera para ducharme. Si quería privacidad, tenía que pedirla. Y la privacidad, en esta casa, se había convertido en una especie de premio.
algo que se ganaba con obediencia. El cuarto donde me encerraron parecía sacado de un hospital abandonado. Las paredes eran blancas, sin grietas, sin cuadros, sin marcas, frías, como si hubieran sido pintadas ayer. La cama era de estructura metálica. Había una estantería con pocos objetos, un peine, 3 libros religiosos, un cuaderno nuevo sin rayar, una imagen enmarcada del abuelo cuando joven, vestido de militar. Me lo habían puesto ahí, para que lo viera todos los días. La cámara en la esquina seguía encendida. No tenía luz roja ni parpadeo. Pero yo sabía que grababa. El primer día me cubrí con una sábana mientras me cambiaba de ropa. La abuela entró 1 hora después y me dijo que eso era innecesario. No tienes nada que esconder, me dijo. Aquí somos familia. No dije nada. Aprendí que cuanto menos respondía, menos me hablaban. O eso pensaba. Porque ellos siempre encontraban la forma de seguir entrando. A las 8 de la mañana, sin falta, entraba mi padre con el desayuno. Siempre lo mismo. Frutas, vitaminas, pan integral y una botella de agua con limón. A veces, sin hablar. A veces con frases sueltas como, «Te ves mejor. Dormiste tranquila anoche. Mamá está feliz con tu progreso». Después venía la parte física. Mi abuela me hacía caminar en una cinta instalada en la habitación. No era opcional. Decía que era importante para el desarrollo fetal y para estimular la energía del espíritu. Siempre hablaba como si el bebé no fuera solo un bebé. Como si fuese una entidad distinta. Como si yo solo fuera el envase. El alma necesita moverse, aunque el cuerpo no haya nacido todavía. Me decía mientras me regulaba la velocidad. 1/2 hora de caminata. Luego yoga. Luego respiraciones profundas. Luego más vitaminas. La rutina se volvía peor por la tarde. Me hacían ver grabaciones de mi abuelo, en VHS. Había montones, dando discursos, leyendo pasajes de la Biblia, hablando de pureza de linaje, retorno del alma superior, sangre eterna. Al principio me tapaba los oídos, después empecé a escuchar con los dientes apretados. Más adelante, dejé de resistirme. Empezaba a entender cómo funcionaba el sistema. Ellos no necesitaban convencerme con argumentos, solo necesitaban cansarme, quitarme el sueño, la comida libre, el contacto con el exterior, repetirme frases, voces, hábitos, reprogramarme. Y estaba funcionando. A los 10 días empecé a hablar sola. A los 12, respondí una pregunta sin sarcasmo. A los 15, ya no pensaba en escapar cuando escuchaba la llave girar. Un día, me trajeron ropa nueva. Un vestido largo, de flores, similar a los que usaba mi abuela. Ella misma me lo dejó sobre la cama. «Es más apropiado para tu nueva etapa», dijo. Me miré al espejo con él puesto. No me reconocí, pero no lo rechacé. Esa noche, después de la infusión, me senté en la cama y miré la imagen del abuelo. Por primera vez, sin odio. No porque creyera en él, sino porque ya no sabía en qué creía. Cuando me desperté, encontré un cuaderno abierto sobre la estantería. No era uno de los que ya estaban ahí. Este tenía una tapa de cuero vieja, gastada. En la primera página decía, 1972, Proyecto Retorno. Y supe que, a partir de ese momento, todo iba a ponerse peor. El cuaderno estaba lleno de anotaciones hechas a mano. La letra era apretada, angulosa, a veces inclinada, a veces recta. No estaba ordenado como un diario. No había fechas claras ni capítulos. Eran páginas y páginas de ideas, afirmaciones, fórmulas, nombres de plantas, listas de reproducción musical, frases religiosas y dibujos anatómicos de mujeres embarazadas. Decía cosas como, el cuerpo debe ser purificado en fases, la sangre transporta la memoria. La fruta debe ser madura pero no dulce. El azúcar debilita el canal. Música, solo clásica. Nada de voces femeninas. No mirar pantallas. No leer ficción. Ella debe dormir sin sueños. Ese ella era yo. Aunque el cuaderno tenía más de 40 años, todo lo que decía se estaba aplicando ahora. Me estaban siguiendo al pie de la letra. El proyecto Retorno no era una improvisación, era un plan antiguo. Y yo solo era la herramienta más nueva. Desde ese día, empecé a mirar la fruta con desconfianza. Mi abuela entraba cada mañana con una bandeja distinta, pero siempre había fruta. Manzana verde, pedazos de papaya sin semillas, trozos de kiwi, algunas veces ciruelas. Todo sin azúcar, sin aderezo, sin sal. Me observaba comer como si esperara algo, una reacción, un rechazo, un reconocimiento. Yo la comía en silencio.
Me hacía preguntas, pero ya no eran personales. Eran más técnicas. ¿Cómo te sientes cuando la comes? ¿Notas algún sabor metálico? ¿Tu lengua se ha vuelto más sensible? Cuando no respondía, anotaba en un cuaderno pequeño y salía del cuarto. Habían convertido mi cuerpo en una ecuación. Todo se medía: peso, color de orina, frecuencia cardíaca. A las tardes me hacían meditar con una grabación. Era la voz del abuelo, repetida en bucle. De la misma carne, la misma alma. Vuelvo no como fui, sino como debo ser. A veces, mientras la grabación sonaba, sentía al bebé moverse dentro de mí. No era patada. Era como una vibración. Como si algo se acomodara adentro, no buscando espacio, sino dirección. Y eso me daba miedo. Pero también me daba curiosidad. No podía evitar preguntarme si, de alguna forma que no entendía, esto estaba realmente funcionando. Una tarde, la abuela entró sin avisar. Yo estaba acostada en la cama, con el cuaderno escondido bajo las mantas. ¿Ya te sientes más conectada con él?, me preguntó, como si eso fuera una conversación normal. No estoy conectada con nada, respondí. Eso no es verdad. Se nota en tu piel, en tu postura, hasta en tu forma de mirar. Ya no estás resistiendo. Quise discutir, pero no pude, porque, en parte, era cierto. Había días en los que no pensaba en escapar, días en los que me comía toda la fruta sin pensar, días en los que escuchaba la grabación entera y no me molestaba. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes frente al espejo, noté algo. Mi rostro estaba distinto. No era que hubiera cambiado físicamente, era algo más sutil. Era la forma en que me miraba a mí misma, ya no con rabia, ya no con desesperación. Me miraba como alguien que está esperando algo, y no sabía si eso era mejor o peor. Lo que al principio parecía un detalle sin importancia, la infusión de las 8 de la noche, se volvió una línea divisoria entre tener pensamientos propios o no tener ninguno. Al principio me resistía. Escupía el líquido, lo escondía. Pero después de que descubrieran la toalla, dejaron de confiar en mí. Ya no me daban la bebida en la habitación. A las 8 en punto, me llevaban a otra sala, una especie de enfermería improvisada al lado del cuarto blanco. Había una camilla, un lavamanos, una lámpara de brazo largo como las de dentista. Mi padre me ayudaba a sentarme, evitaba mirarme a los ojos. La abuela sostenía el frasco de vidrio oscuro. Lo llamaban elixir nocturno. Así, en serio. Como si fueran alquimistas o algo peor. Ella misma lo vertía en un vasito de plástico, me lo daba en la mano y me observaba tomarlo entero. Después me pedía que abriera la boca, que sacara la lengua, que tragara saliva delante de ella. Nunca fallaba. El líquido era amargo, pero no como medicina normal. Era un sabor que no se parecía a nada, como tierra vieja con lavanda y metal. Al principio, me dormía en 20 minutos. Después, en 10. Un mes más tarde, no alcanzaba a llegar a la cama. Me quedaba dormida en la silla de la enfermería. Me despertaba en mi cuarto, sin recordar cómo había llegado ahí. La sensación era como si me arrancaran las noches de la cabeza. Me levantaba con la lengua seca, los párpados pesados y una vaga presión en el cráneo, como si hubiera estado llorando mientras dormía. Un día intenté fingir que lo tomaba. Guardé el líquido en la boca y me lo escupí en la manga mientras fingía toser. Funcionó, por 2 horas. Me encerraron en el baño, sin luces, sin sonido, con la grabación del abuelo sonando en un altavoz portátil al máximo volumen durante 1 hora y media. Al salir, no me dijeron nada, solo me entregaron el vasito de nuevo. Tomé el líquido sin protestar. Esa fue la última vez que intenté resistirme. Poco a poco, mi cuerpo se volvió dependiente de esa rutina. Mi cerebro se rendía. No pensaba, no soñaba, no tenía imágenes, ni símbolos, ni voces propias. Solo apagón. Y durante el día, empezaba a sentirlo más claro. Mi mente estaba cada vez más vacía. Pero el cuerpo cambiaba. Mi barriga comenzó a crecer. Las piernas se hinchaban. Mis pezones estaban sensibles. La espalda dolía. Y mi centro de gravedad ya no era el mismo. El bebé se movía con más fuerza. A veces a la derecha, a veces hacia arriba, como buscando una salida. Mi abuela decía que eso era él, acomodándose al cuerpo que fue suyo. Yo no respondía. Yo solo pensaba en que ya no recordaba qué día era, ni cuántos meses llevaba ahí, ni cuánto tiempo más quedaba. Una noche, justo antes de que me dieran la dosis, entonces mi padre entró solo.
Tenía los ojos rojos, el pelo desordenado. Me dio el vaso con las manos temblorosas. Lo siento, murmuró en voz baja. Es que... no sé cómo parar esto. No respondí. No lo odiaba. Ya no. Solo era parte del sistema. Una pieza más. Tomé el vaso, lo bebí, abrí la boca, saqué la lengua. Él me acarició el pelo. Vas a estar bien. Vas a ver. Me dormí sin pensar. Y cuando desperté, lo supe. Algo dentro de mí había cambiado. No solo el cuerpo. Algo más. No fue difícil seguir leyendo el cuaderno. Nadie me lo quitó. Nadie lo mencionó. Como si ya supieran que, llegado a cierto punto, leerlo no iba a cambiar nada. O tal vez formaba parte del plan. Pasaba horas con él sobre el regazo, sentada en la cama, con las piernas estiradas, mientras escuchaba a Bach o a Mozart de fondo. La música no venía de la radio ni de un celular. Tenían un reproductor antiguo, de esos con parlantes de madera, y ponían casetes todos los días, los mismos 5. El volumen era bajo, constante, como un zumbido que no se apagaba nunca. El cuaderno estaba escrito con obsesión, algunas frases repetidas 10 veces, con variaciones mínimas, otras páginas enteras tachadas. Había anotaciones científicas y otras que parecían más esotéricas. Mezclaba neurología con astrología, genética con reencarnación, y siempre, siempre, volvía al mismo objetivo: volver a través de la sangre, no como espíritu, sino como carne. A veces hablaba de mí, no con mi nombre, me llamaba la portadora. Decía que era la única combinación viable. La nieta, la hija de la hija, que la línea femenina había fracasado una vez, pero que aún existía la posibilidad de corregir el error. Busqué entre las páginas la palabra error, y la encontré. 1976. Falló el primer intento. Dolores no resistió. La mezcla no era estable. La mente no cooperaba. Dolores era mi madre. Nunca me contaron cómo murió. Siempre dijeron que fue un accidente, un derrame, algo repentino. Pero ahora empezaba a sospechar que había otra historia, una más parecida a la mía. No pude evitar imaginarla encerrada, como yo. Tal vez en otro cuarto. Tal vez también con fruta sin azúcar, caminando en cinta, oyendo la voz del mismo hombre que nos destruyó por dentro. Tal vez también empezó fingiendo. Y tal vez, como yo, un día dejó de fingir. Seguí leyendo. En una de las últimas páginas decía: la reencarnación no es cuestión de fe. Es un proceso técnico, una repetición consciente de patrones genéticos, simbólicos y ambientales. El lenguaje debe ser igual. El olor, la comida, la música, todo igual. Solo así la memoria se activa en el nuevo cuerpo. Me quedé horas mirando esa frase, porque, sin querer, ya estaba haciendo todo eso. Estaba comiendo lo mismo que él comía, oyendo su voz, siguiendo su rutina. Yo me estaba volviendo el canal exacto que él había descrito. La peor parte fue que empecé a aceptar la lógica, no porque creyera en ella, sino porque todo lo demás había dejado de tener sentido. Una noche, soñé que abría los ojos y el cuarto estaba lleno de humo blanco. No podía moverme, pero sentía una mano sobre mi vientre, acariciando, y una voz que decía: ya estoy llegando. No te preocupes, pequeña. Te vas a acostumbrar a mí. Desperté sudando. Mi panza se movía, no como un bebé dando vueltas. Era más preciso, como si tocara desde dentro, siguiendo un ritmo, como si tocara en respuesta. Fui al espejo del baño. Me levanté el pijama. Observé la forma de mi cuerpo. Ya no era mío. Y por primera vez, lo acepté sin llorar. La primera vez que lo sentí moverse de verdad, no fue un simple temblor. No fue la típica patadita que las embarazadas describen con ternura. Fue un golpe firme, hacia el lado derecho, como si empujara con intención. Como si dijera: estoy aquí, escúchame. Me quedé quieta, sentada en la cama, con las manos sobre la panza. Esperé. Pasaron segundos, tal vez un minuto, y volvió a hacerlo. Otro empujón, más arriba, esta vez hacia el centro. Sin querer, respondí en voz baja: sí, te sentí. Después me quedé en silencio. Como si alguien me hubiera escuchado. Como si hubiera dicho algo prohibido. Esa tarde, durante la caminata en la cinta, lo sentí otra vez. No un movimiento brusco, sino como un pequeño deslizamiento interno. No puedo explicarlo bien. Era como si el cuerpo del bebé se acomodara contra la pared interna del útero. Como si se estuviera estirando en dirección a la luz.
Y yo sentí algo extraño. No fue dolor, fue conexión. Cuando terminó la sesión, me dejaron sola en el cuarto. Me acosté boca arriba, cerré los ojos, y él empezó a moverse otra vez, rítmico, constante. Me sorprendí sonriendo. No lo pensé. No fue una decisión. Fue como un reflejo. Minutos después entró mi abuela. Me vio sonriendo. Me vio con las manos en la panza. No dijo nada. Solo se acercó, se sentó al borde de la cama y me acarició el cabello como cuando yo era chica. ¿Ves? Susurró. Ya te estaba hablando. Solo tenías que escuchar. Yo no respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no tenía ganas de discutir. Empezaba a entender que esto no se trataba de tener razón, se trataba de resistir o rendirse. Y rendirse, en ese momento, empezaba a parecer más sencillo. Los días siguientes fueron todos iguales. Comía, caminaba, escuchaba las grabaciones, tomaba el elixir, dormía sin sueños. Y él se movía cada vez más. No de manera aleatoria, no como un feto normal. Era como si respondiera a mi voz, a mis emociones. Una tarde, estaba leyendo el cuaderno y murmuré en voz baja. ¿Sos vos de verdad? ¿El de las fotos? ¿El de las cintas? Y la respuesta fue un movimiento, rápido y fuerte, como una sacudida interna. Tuve que sentarme. Me mareé. Me agarré la panza con ambas manos. No tenía pruebas de nada, solo esa sensación. Pero era tan clara, tan firme, tan íntima, que por primera vez me sentí parte de algo. No feliz. No convencida. Pero parte. Como si ya no pudiera salirme. Esa noche, cuando mi padre me trajo el elixir, me miró con una expresión distinta. No culpable. No tensa. Me miró como quien ve algo cumplirse. Y yo, por primera vez, no hice ningún gesto de rechazo. Lo tomé. Tragué. Mostré la lengua. Cerré los ojos. Y antes de que el sueño me borrara la cabeza, pensé una sola cosa. Ya no estoy sola acá adentro. Al principio intenté fingir que todavía lo odiaba. A él, al bebé. A ellos. A todo. Intenté mantener esa parte intacta, escondida en el fondo de la mente, como una trinchera personal. Pensaba, no importa lo que digan, lo que hagan, lo que me metan por la garganta. Yo sigo sabiendo que esto está mal. Pero con el paso de los días, esa voz interna empezó a sonar más débil, más lejana, como si fuera de otra persona. Una mañana, después del desayuno, me puse frente al espejo del baño. Me levanté la remera. La panza ya era redonda, tensa, firme. Tenía una línea oscura desde el ombligo hasta abajo, y la piel me brillaba por la crema que me hacían poner todas las noches. Era yo. Pero no era yo. Dije en voz baja. Esto no es tu culpa. No estaba hablando conmigo. Lo dije hacia la panza, y apenas lo dije, lo sentí moverse. Una patada leve. Como un codazo suave desde adentro. Y en vez de asustarme, me reí. Fue una risa breve. Apenas un sonido por la nariz. Pero me asustó, porque fue real. Empecé a hablarle, no todo el tiempo, pero cuando estaba sola, o cuando caminaba, o cuando sentía que me miraban desde la cámara. No sos él, no podés serlo. No te voy a dejar ser como ellos. No importa quién seas, no vas a ser como ellos. Y aunque repetía esas frases como una especie de afirmación rebelde, lo cierto es que me estaba acercando. Cada vez más. Ya no comía por obligación. Comía para que él estuviera bien. Ya no tomaba el elixir con desprecio. Lo tomaba con resignación. Y una tarde, cuando mi abuela me trajo una ecografía nueva y me dijo que el corazón latía perfecto, que todo estaba según lo planeado, yo no sentí miedo. Sentí alivio. Después de que se fue, me acosté y abracé una almohada. Me puse de costado y me acaricié la panza sin darme cuenta. Y dije, sin pensarlo demasiado, ¿estás cómodo ahí? Él se movió, y yo sonreí. No podía explicar lo que me pasaba. Sabía que todo esto era una locura. Sabía que estaba mal, que me habían destruido la vida, que me habían reducido a un cuerpo funcional para un plan enfermo, pero también sabía que él estaba ahí. Y que, de alguna manera, ya no me sentía vacía. No es que hubiera perdonado, ni que creyera. Es que me estaba adaptando. Mi cerebro había hecho clic, como hacen los cerebros cuando ya no pueden resistir más. Y ahora me decía cosas nuevas. Cosas como, tal vez no todo está perdido. Tal vez puedo protegerlo. Tal vez no tengo que odiarlo.
La última noche antes del parto, me quedé despierta hasta que el elixir me venció. Y en ese borde borroso, justo antes de dormirme, pensé, si él nace sano, si me dejan tenerlo, tal vez yo también pueda empezar de nuevo. Me despertaron de madrugada, no con gritos ni alarma, sino con pasos, silenciosos, suaves. 2 personas entraron al cuarto. Era mi padre y otra mujer que no había visto nunca. Llevaba un delantal blanco, guantes, el pelo recogido. No me habló. No me miró. Revisó mi panza con las manos, escuchó con un estetoscopio antiguo, y luego asintió con la cabeza. «Es hoy», dijo mi abuela desde la puerta. No pregunté nada. Ya no era necesario. Mi cuerpo ya lo sabía. Las contracciones habían empezado hacía horas, pero las había confundido con malestar. Ahora no había duda. Me cambiaron la ropa. Me pusieron un camisón largo, suelto. Me cubrieron el cabello con una gorra. Me llevaron por el pasillo en silencio. Toda la casa estaba en penumbra, como si no quisieran que el bebé naciera en el ruido del mundo, como si lo estuvieran recibiendo en un templo. No me llevaron al hospital, me prepararon en el mismo cuarto blanco. Habían colocado una silla de parto reclinable, con apoyos para las piernas. La lámpara quirúrgica apuntaba directo a mí. Alguien encendió una radio, música clásica suave. Me rodearon 4 personas. La mujer del delantal parecía saber lo que hacía. Dio instrucciones en voz baja. Nadie me explicó nada. No me ofrecieron anestesia. Tampoco me dieron opción. El trabajo de parto duró horas. Sudaba, gritaba, lloraba, y me decían que respirara, que me concentrara, que empujara cuando sintiera la presión. A veces, la abuela me sostenía la mano. Otras veces, solo miraba, de pie, con los labios apretados, como si contuviera un rezo. En un momento, abrí los ojos y vi a mi padre llorando en silencio en una esquina. No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo el momento exacto en que salió. El dolor, el vacío repentino, el llanto, ese llanto. No era un llanto fuerte, agudo. Era corto. 2 gritos, luego silencio. La mujer lo sostuvo en brazos, lo limpió, lo envolvió en una manta azul celeste, y sin decir una palabra, se lo entregó a mi abuela. Ella lo sostuvo con ambas manos, como si sostuviera un objeto sagrado. Se arrodilló frente a mí, lo levantó apenas unos centímetros y dijo, «Bienvenido, Adelio». Después lo besó en la frente. Yo apenas podía respirar. Me lo acercaron unos minutos más tarde. Lo vi. Pequeño, ojos cerrados, boca temblorosa, cabello oscuro y mojado, piel arrugada. Me lo pusieron en los brazos. No dije nada, solo lo miré. Me miró, abrió los ojos, y vi algo. No puedo explicarlo. No era una mirada sabia ni sobrenatural. No era mística. Era solo familiar, como si ya lo conociera, como si esa cara no fuera nueva para mí. No dije su nombre, no quise, pero en mi cabeza ya no era el bebé. Era él. Y aunque todavía me dolía el cuerpo, aunque no podía mover las piernas, aunque tenía el camisón manchado de sangre, supe que algo había cambiado. No en ellos, en mí. No me dejaron sola con él al principio. Después del parto me llevaron de vuelta al cuarto blanco, pero ahora con una cuna pequeña al lado de la cama. Lo pusieron ahí, envuelto en la misma manta azul. Dormía. Respiraba con ese movimiento rápido de los recién nacidos. Tenía la boca entreabierta y una expresión tranquila, casi indiferente. Yo no podía dormir. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no. Tenía los ojos abiertos, fijos en la cuna, esperando... ¿Qué? ¿Que él se transformara? ¿Que hablara con voz de adulto? ¿Que dijera mi nombre como si me conociera desde antes? Nada de eso pasó. Solo respiraba. En algún momento de la madrugada, lloró. Un sonido agudo, urgente, pero no desesperado. Me incorporé con dificultad. Sentí el cuerpo torpe, adolorido. Me ardían los puntos, me temblaban los brazos, pero igual me acerqué. Lo levanté. Estaba tibio, blando, más liviano de lo que pensaba. Lo acuné. El llanto cesó. Mi abuela entró sin tocar. «Es momento», dijo, y dejó una bandeja con una taza, una toalla y una crema para los pezones. No la miré. Me senté en la cama. Me desabotoné el camisón. Me lo acomodé en el pecho. Buscó el pezón con la boca, lo agarró y empezó a succionar. Sentí un dolor punzante al principio. Después, una especie de alivio. Un calor raro que subía por la espalda,
como electricidad tibia. Me quedé así, quieta, con él prendido a mi pecho. No lloraba, no se quejaba, comía, como si todo esto fuera normal, como si siempre hubiera estado ahí. Mi abuela me observaba desde la silla. No decía nada, solo sonreía. Está completo, dijo en voz baja, casi para ella misma. Finalmente. Yo no respondí, no porque no tuviera que decir, sino porque, en ese momento, no quería romper lo que estaba pasando. Él mamaba, y yo lo miraba, y en esa escena no había violencia, no había sangre, no había rituales, ni grabaciones, ni voces del pasado, solo él, y yo, y un vínculo que, aunque no entendía, ya no podía negar. A la mañana siguiente, me dejaron sola con él por primera vez. Pasamos horas en silencio. Dormía sobre mi pecho. Respiraba contra mi piel. Y yo no quería moverme. No quería que nadie entrara. No quería que se lo llevaran. Por primera vez desde que empezó todo esto, tuve una certeza. Yo no quería escapar. No de él. No más. Me pidieron que eligiera un nombre. Lo hicieron con cuidado. Casi como si me estuvieran dando un privilegio. Como si yo no supiera que ya habían decidido todo, desde o antes de que estuviera embarazada. Mi abuela me lo dijo con voz dulce. Queremos que lo nombres vos, porque sos la madre, la madre. Lo dijo así, sin ironía, sin énfasis, como si lo creyera de verdad. Y yo no me reí, porque también empezaba a creérmelo. Pasaron 3 días desde el parto. Él comía bien, dormía bien, lloraba poco. Me lo dejaban tener todo el tiempo, solo se lo llevaban para bañarlo o cambiarlo. El resto del día lo tenía encima, en brazos, o acostado a mi lado. Ya podía identificar el olor de su cuello, la forma que tenía de mover los dedos, el ruidito que hacía con la lengua cuando estaba por dormirse. A veces, cuando lo miraba a los ojos, no pensaba en el abuelo. No pensaba en la voz de las grabaciones, ni en el cuaderno, ni en la cinta de correr. Pensaba en él, solo en él, como si fuera una persona nueva. No una copia, no una segunda oportunidad. Pero otras veces no podía evitarlo. Lo sostenía y me venía una imagen. El abuelo, joven, de uniforme, en las fotos del pasillo. La línea de las cejas, la forma del mentón. Era parecido, y yo lo sabía. Entonces cerraba los ojos y me decía, no importa, no es él. No lo es. Y al mismo tiempo, otra parte de mí respondía, ¿y si sí? La pregunta me empezó a parecer menos terrible con el tiempo, como si, en lugar de resistirla, pudiera incorporarla, aceptarla, quererla. El día que lo llevé por primera vez al patio, en brazos, me senté bajo el árbol de la esquina, el mismo donde solíamos colgar hamacas cuando yo era chica. Él dormía, con la cara apoyada contra mi pecho. El sol le daba en la cabeza. Mi abuela salió por la puerta trasera. Caminó despacio. Se acercó y se sentó a mi lado. ¿Ya pensaste el nombre?, preguntó. Tardé en responder. Miré a mi hijo. Apreté los dedos alrededor de su cuerpo. Lo sentí respirar. Y dije, ¿sí? ¿Cuál? Adelio. Mi abuela cerró los ojos. No sonrió. No habló. Solo asintió, como si algo hubiera sido sellado en ese instante, como si finalmente todo encajara. No me sentí obligada. No me sentí presionada. Lo dije porque lo sentía así. Porque me gustaba cómo le quedaba el nombre. Porque él era Adelio. Porque yo era la madre de Adelio. Esa noche, mientras lo amamantaba, acaricié su frente y le susurré. Volviste, ¿no? Y él me miró. No entendió, claro. Solo era un bebé. Pero me miró. Y fue suficiente. No sé quién va a ser. No sé qué va a recordar. Si va a recordar algo. Pero yo sí sé algo. Lo amo. Y no puedo imaginar mi vida sin él ahora.